Vamos a ver la representación de funciones, la cual vamos a dividir en varios vídeos. En este primer vídeo nos vamos a centrar en una visión general y para ello vamos a ir analizando una serie de datos en la función que nos va a permitir hacer un esbozo del dibujo total de la función. Estos datos, estos pasos para representar la función gráficamente son los siguientes: el dominio de la función, los puntos de corte con los ejes, tanto con el eje X como con el eje Y, el signo, la simetría y periodicidad, las asíntotas. Dentro de las asíntotas estudiaremos las verticales y las horizontales, los extremos, es decir, los máximos y mínimos, los intervalos de crecimiento y decrecimiento, también conocido como monotonía, los puntos de flexión y por último la curvatura, es decir, estudiar si la función es cóncava o es convexa. En este primer vídeo vamos a ver únicamente el dominio, vamos a recordar un poquito, y los cortes con los ejes. El dominio es una característica que ya hemos estudiado y lo podemos definir como el conjunto de valores de x para los cuales existe una función, es decir, para los que hay un f de x. El problema consistiría en, una vez dada la función, cómo hallar el dominio de esta. Es evidente que no consiste en ir sustituyendo todos los valores de x e ir eliminando aquellos que no podemos sustituir. Existen unas reglas que determinan los valores de la x que no están en el dominio de algún tipo de función determinada que detallaremos a continuación. Al representar funciones, la única que nos podemos encontrar como problema, tanto en este curso como en el siguiente, es una función racional, en el que el denominador no puede ser 0. Vamos a ver unos ejemplos básicos, por ejemplo esta función f de x igual a x elevado a 3 más 6x, como es una función polinómica, su dominio será todo R. Vemos ahora el apartado B, en este caso sí tendríamos una función racional y tendríamos que ver lo que tenemos en la parte superior, que es que ningún punto que hiciera que el denominador fuera 0 pertenecería al dominio. Por tanto, ¿qué valores hacen que el denominador sea 0? El valor x igual a 1, que lo veríamos visualmente muy fácil. Por tanto, ¿cuál sería el dominio de esta función racional? Serían todos los valores de R, a excepción menos el 1, que como hemos dicho anteriormente, haría que el denominador fuera 0, porque 1 menos 1, 0. Otra forma de expresar este dominio, pero un poquito menos práctica, sería la siguiente. Desde menos infinito hasta 1, el 1 abierto, unión 1 abierto, más infinito. Miramos ahora el último apartado, el apartado C, función racional. Tendríamos que ver también, igual que en el apartado B, cuáles son los valores de la x que hacen que el denominador sea 0. Por tanto, tendríamos que resolver la ecuación de segundo grado, x elevado a 2 menos 4x más 3 igual a 0. Esto me da dos soluciones, el 1 y el 3, por lo cual eso quiere decir que el dominio de esa función racional será todos los valores reales a excepción menos el 1 y el 3. Vamos a ver ahora los cortes con los ejes x y y. Como nosotros vamos a representar una función, lo que queremos saber es dónde esa función corta a los ejes. Imaginad que tenemos la siguiente función, la cual viene representada por la siguiente gráfica. Como podemos observar, esta función corta al eje x en este punto, en este punto y en este punto, mientras que corta al eje y en este punto. Bien, ¿cómo calculamos entonces los puntos de corte de una función con los ejes? Si estamos en el eje y, cada vez que lo cortemos, cualquier punto va a ser de la forma 0, lo que sea. Por ejemplo, cogemos este punto de aquí, será el punto 0,2. Si cogemos este punto de aquí, será el punto 0,4. Ese lo que sea va a salir de sustituir el 0 en la función. Por lo tanto, los puntos de corte con el eje y van a ser de la forma 0, f de 0, es decir, el valor de la función cuando la x vale 0. Mientras que cada vez que vayamos a hacer los cortes con el eje x, la que vale 0, en este caso, es la otra coordenada del punto. Por ejemplo, si cogemos este punto, será el punto 6, 0. Si cogemos este punto, será el punto menos 10, 0. Por tanto, los puntos de corte con el eje x son de la forma x, 0. Es decir, los valores de la x que hacen que la función sea igual a 0. Vamos a verlo con un ejemplo muy sencillito. Imagina que tenemos la función f de x igual a x al cuadrado menos 5x más 6.
Si vamos a calcular los puntos de corte con el eje X, tenemos que tener en cuenta lo que hemos dicho antes, que los puntos van a ser de la forma lo que es 0 en la segunda coordenada. Por lo que tendría que igualar la función a 0, para encontrar esos valores de la x que hagan que la función entera f de x valga 0. Por tanto, tendríamos que resolver una ecuación de segundo grado. Esto quiere decir que los puntos de corte con el eje X son los puntos 3,0 y el punto 2,0. Los puntos de corte con el eje X pueden ser todos los que sean. No hay un número limitado de cortes con el eje X. Puede tener mucho, puede tener poco, puede tener 3, puede tener 4, puede no tener punto de corte con el eje X, ¿vale? Dependiendo siempre de la función. No tendría ninguno en el caso particular de que esta ecuación de segundo grado que acabamos de resolver no saliera una raíz con un radicando negativo, por lo tanto no tendría solución real. Entonces, en el caso en el que decimos que la función no tiene punto de corte con el eje X. Pasamos ahora a ver los puntos de corte con el eje Y, y la que es 0 ahora es el valor de la X. Y lo que hago para calcular la otra coordenada del punto es calcular f de 0. Lo que quiere decir que el punto de corte con el eje Y sería el punto 0,6. Muy importante. Con el eje Y nada más que puede tener un punto de corte o ninguno. Nunca más de uno. Vamos a ver ahora otro ejemplito. En este caso una función racional. Vamos a ver los puntos de corte con el eje X, los cuales son de la forma x, 0. Por tanto, vamos a ver para qué valor de la x nuestra función f de x es igual a 0. Con ello, lo que tenemos que hacer es igualar nuestra función x al cuadrado menos 1 partido de x más 2 a 0. Que es lo mismo que coger el numerador e igualarlo a 0. Porque podríamos pasar el x más 2 multiplicando hacia el miembro de la derecha y nos quedaría 0. Pero esto lo tendríamos que hacer con un poquito de cuidado, recordar la resolución de ecuaciones racionales, que cuando obtengamos las soluciones de esta ecuación, x al cuadrado menos 1 igual a 0, en el caso que nos diera menos 2, esa no podría ser una solución de nuestra ecuación. Por tanto, resolvemos ahora nuestra ecuación de segundo grado incompleta, que la podemos realizar de la forma incompleta o con la fórmula de la ecuación de segundo grado completa. Por lo que los puntos de corte con el eje X son los puntos 1,0 menos 1,0. Pasamos para finalizar a calcular los puntos de corte con el eje Y, que son de la forma 0, f de 0. Una vez que calculamos f de 0 y nos sale que es menos un medio, habríamos obtenido el punto de corte con el eje Y, que sería de la forma 0, menos un medio, habiendo finalizado con el cálculo de los puntos de corte con los ejes.